Aquellos que han estado en coma, ¿cómo fue? Cuando estaba en 5º grado me caí de un árbol y me golpeé la cabeza bastante bien. Me desperté 3 días después en el hospital. Para mí, la experiencia se resume fácilmente en 3 partes. Cuando me caí, me desmayé antes de tocar el suelo. O al menos ahí es donde la memoria se desvanece. Y se desvanece es realmente la mejor palabra. Fue como si mi conciencia se hubiera desvanecido y luego la oscuridad y la nada. Era como si mi cuerpo supiera lo mucho que me iba a doler y se apagó. Tengo recuerdos muy vagos mientras estaba en coma de escuchar a mi papá leer un libro, o a mi mamá diciéndome que sabía que yo saldría, o de un tubo en mi nariz. Pero estos siempre fueron momentos muy confusos y nunca fui consciente durante ellos. Fue más como medio segundo de estar consciente de una cosa en particular, la forma en que el tubo se sentía pegado contra mi brazo, y deseaba poder extender la mano y moverlo. Y luego de regreso a la nada. Creo que fui un poco consciente del hecho de que fui un poco más consciente cada vez que esto sucedía, pero honestamente no estoy seguro ni siquiera de eso. Despertar fue repentino. Tan repentino. Estaba en la oscuridad. Tuve un momento de conciencia, como me duele el cuello y luego el dolor fue magnitudes mayores. Ya no era una percepción distante, sino algo de lo que estaba activamente consciente. Despertar fue el momento más doloroso de mi vida, y comencé a llorar y luego ni siquiera pude llorar, dolía tanto. Creo que eso tuvo más que ver con las lesiones sufridas en el cuello y la cabeza que con el coma, pero así fue. Después de una hora mi cuerpo se acostumbró al dolor y estaba totalmente normal, aunque muy débil, hambriento y sediento. Sobreviví y ahora estoy bien sin problemas duraderos. En 2016 estuve en coma del 31 de marzo al 5 de mayo, y luego medio despierto durante un mes más. Fue como el sueño más largo y aterrador de mi vida. Me indujeron médicamente con un goteo de fentanilo durante aproximadamente una semana al principio, y déjame decirte que el fentanilo es un demonio. Sueños locos sobre luchar contra funcionarios hospitalarios corruptos, así que mi cerebro sabía dónde estaba. No pensaron que jamás volvería a hablar o caminar, pero en la cama del hospital me reí de un episodio de That 70 Segundos Show y me incliné todos los días después, poniéndome en un 85% de salud en general en estos días, pero más o menos un tipo promedio. Oh, fue una lesión en la cabeza, tuve una convulsión en el baño que me hizo caer al fregadero. Tuve meningitis cuando tenía 12 años, que me diagnosticaron erróneamente como gripe estomacal, y terminaron llevándome al hospital en el último minuto. El último recuerdo que tuve fue quedarme dormido viendo las noticias de emergencia sobre el ataque al aeropuerto de Bruselas. Más tarde tuve una especie de sueño febril, que terminó siendo verdad, sobre mis padres llevándome a urgencias diciendo está bien una y otra vez. No podía moverme ni hablar, por lo que parecía más un sueño que algo que realmente estaba sucediendo. Vi las luces del estacionamiento de la sala de emergencias que me hicieron cerrar los ojos, y después de eso fue como tomar una siesta. No tenía conciencia del tiempo en absoluto, es como irme a dormir y despertar lo que se siente como un segundo después, pero en realidad ya es de mañana. Me desperté 6 días después, muy drogado, pero solo recuperé el conocimiento al día siguiente. Mi primer recuerdo después de despertar es abrir mi computadora portátil en la cama del hospital para jugar Minecraft. No tengo idea de lo que sucedió o lo que dije cuando me desperté antes de eso. Despierta de un coma, se encoge de hombros y empieza a jugar Minecraft. Solo puedo compararlo con cuando eres pequeño, y te despiertas en la casa de un amigo y no sabes dónde estás. Estuve en coma durante 2 meses después de un grave accidente automovilístico. No fue inducido médicamente, fue gracias a un daño cerebral. Cuando me desperté estaba solo en la habitación del hospital, y no tenía idea de lo que había sucedido o por qué estaba allí. Tenía puesto un collarín debido a un cuello roto, así que pensé que algo andaba mal con mi cuello, pero no estaba seguro de cómo o qué sucedió. Por alguna razón pensé que tenía 60 años, tenía 20 años. Estaba paranoico y asustado, pero no sabía por qué estaba allí. Usé pistas de contexto para averiguar que estaba en el hospital. Fue espantoso. Después de unos 5 minutos decidí volver a dormir. 2 meses de sueño no fue suficiente. 2 semanas inducidas a causa de la gripe porcina. Durante este tiempo, Oprah anunció que estaba terminando el programa de Oprah Winfrey. Me molestó mucho enterarme de esto después del hecho.
principalmente porque la televisión encendida en mi habitación más las drogas que me dieron para mantenerme bajo me dieron los sueños más cinematográficos que jamás haya experimentado. De alguna manera, la noticia de la jubilación de Oprah se filtró en mi cerebro como si soñara con salvar a las ballenas con ella en Chicago. Tomamos un brunch con champán. Fue excelente. También era un superhéroe que podía volar, y luché contra mis enemigos en los bordes de los volcanes. Y luego me desperté y no solo no podía volar, sino que mi amiga Oprah me había traicionado y se retiró. Estaba destrozado. No estuve en uno por mucho tiempo, poco menos de una semana. Mientras estaba en coma, no recordaba nada. Cuando salí de eso, solo recuerdo haber escuchado a mi mamá gritarle al asistente: «Él está despierto». Luego me desperté con un montón de batas blancas en la habitación. Estaba súper rígido e increíblemente confundido. Curiosamente, seguí teniendo sueños vívidos de mí mismo en coma después del hecho. Todavía los tengo hasta el día de hoy. Son casi como una experiencia extracorporal porque puedo verme acostado en la cama con la gente a mi alrededor. Es muy interesante leer la experiencia de todos. Soy enfermera de UCI y trabajo con pacientes en coma todo el tiempo. Hablo con ellos, les hago saber por qué los estoy tocando, ya sea para darles medicación, hacer análisis de laboratorio, bañarlos, limpiarlos después de un episodio de incontinencia. También los reorientaré hacia dónde, por qué y cómo se encuentran en esa situación. También les diré cuando sus seres queridos llamen para ver cómo están. Me sentiría muy mal al saber que alguien de quien cuidé tuviera recuerdos de sentirse violado durante el coma. Yo hago lo mismo, aunque soy una enfermera de cuidados paliativos, por lo que cuando llegan a esa etapa no es probable que se despierten de nuevo. Pero les hablo a todos, les digo exactamente lo que vamos a hacer y por qué. Trato a todos los pacientes con la misma dignidad, ya sean conscientes, inconscientes o después de su muerte. Sigo hablando con ellos después de su muerte de la misma manera que les hablo cuando estaban vivos. Editar, oh wow, muchas gracias a todos por las amables palabras y las recompensas. No esperaba nada de nada. No veo lo que hago como un trabajo, siento que es para lo que nací. Sinceramente, amo mi trabajo, que suena extraño para trabajar en un hospicio, pero todo el personal es como una familia. Tratamos de hacer que el ambiente sea lo más positivo y tranquilo posible. Honestamente, es un honor pasar momentos tan preciosos con la gente. En las etapas finales de su vida y de sus seres queridos, es algo que definitivamente no hago por el dinero, es un trabajo que toma parte de ti para hacer, das un pedacito de ti a todos los que quieres, y yo trato a todos con el cuidado y la dignidad que esperaría que tuviera uno de los miembros de mi propia familia si estuvieran en esa situación. Gracias de nuevo a todos. Estuve en coma inducido médicamente durante aproximadamente una semana. El coma en sí no es mucho de qué hablar, solo hay un vacío en su memoria. Incluso desde antes de que sucediera, ni siquiera recuerdo el accidente que me llevó allí en primer lugar. Sin embargo, despertar de ella es una historia muy diferente. Desde que me dosificaron completamente los analgésicos y sedantes y todo eso, estaba básicamente drogado y como el trauma que sufrí fue muy grave, mi cerebro construyó pesadillas vívidas y muy estresantes que recuerdo hasta el día de hoy. Estuve en coma durante casi un mes, 29 días. Los sueños eran terribles y tenía un problema en el que, si olía algo que podía relacionar con el oxígeno puro o con la habitación en la que me estaba quedando, se desencadenaba un flashback. Literalmente estaría reviviéndolo todo de nuevo. Casi estaba garantizado que el blanqueador lo activaría. Se pone mejor. Y si tienes flashbacks, dígaselo a su médico. Me pusieron algo que los detuvo. Un año después dejé de tomar los medicamentos para ver si estaba mejor, y sí, mi cerebro se reconectó. En resumen, sé por lo que estás pasando. Estás desgarrado por el conocimiento de que no era real, pero se recuerda con tanta claridad como cualquier otro recuerdo de la vida real. Yo no, pero mi padre ha descrito su coma después de su accidente automovilístico. Lo detuvieron un poco demasiado en una señal de alto, y un tipo que iba a exceso de velocidad, y en su teléfono se desvió de la carretera. Así que estuvo en coma durante unos 2 meses. Por mi parte, no era como en las películas. No solo se despertó milagrosamente. Fueron 2 meses de mejoras constantes. Un ojo se abrió, luego, unos días después, su otro ojo estaba medio abierto, luego podía mover un dedo del pie, luego podía mover los dedos, etc. Por su parte,
Dijo que podía escuchar fragmentos de lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero era como un sueño del que no podía despertar. Cuando mis 2 hermanos menores y yo íbamos a hablar con él, su frecuencia cardíaca bajaba. Cuando había un partido de fútbol, y sus amigos vinieron a sentarse con él y verlo, las enfermeras les obligaron a apagarlo una vez que su equipo comenzó a perder porque su frecuencia cardíaca se disparó. Edición: es un fanático de los Miami Dolphins, así que supongo que su frecuencia cardíaca nunca regresó por completo a la normalidad. Gracias por ver el video. Suscríbanse para ver más videos como estos. Compartan en los comentarios lo que piensan sobre estas historias. Hasta luego.